1. El extranjero, un abismo existencial. Mersault, el protagonista camusiano, no es un forastero en el sentido literal, sino un extraño en su propia vida. Aislado en un mundo que le resulta indiferente, su existencia se desliza como una sombra en un lienzo blanco. La muerte de su madre, un evento que conmueve a quienes lo rodean, lo deja frío e impasible. Esta aparente falta de empatía no es más que un reflejo de su profunda desconexión con la sociedad y consigo mismo. Camus, a través de Mersault, nos sumerge en un abismo existencial donde el absurdo se erige como la única verdad. La soledad del protagonista se convierte en un espejo donde cada lector puede vislumbrar sus propias dudas y ansiedades. En un mundo regido por normas y expectativas, Mersault desafía el orden establecido, convirtiéndose en un símbolo de la libertad individual, aunque esta libertad sea sinónimo de aislamiento. Su historia es un llamado a la reflexión sobre el sentido de la vida y la naturaleza de la condición humana. 2. El extranjero, la muerte como espejo de la indiferencia. La muerte de la madre de Mersault, lejos de provocar en él una profunda conmoción, revela una insensibilidad que desconcierta a quienes lo rodean. Esta aparente frialdad ante un acontecimiento universalmente considerado trágico no es más que un reflejo de su alienación existencial. Camus, a través de este personaje, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la muerte y, por extensión, con la vida. La indiferencia de Mersault ante la muerte de su madre puede interpretarse como una metáfora de la indiferencia de la humanidad ante la fragilidad de la existencia y la finitud de todas las cosas. Al negar la muerte, negamos también la vida, reduciéndola a una sucesión de actos mecánicos sin sentido. En este sentido, la obra de Camus nos interpela a reconciliar nuestra condición mortal con nuestra búsqueda de sentido, invitándonos a vivir cada momento como si fuera el último. La muerte, lejos de ser un tabú, se convierte en un catalizador para la reflexión sobre nuestra propia existencia y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. 3. La peste, Oran, un microcosmos de la existencia. En la novela de Camus, Oran se transforma en una ciudad sitiada, aislada del mundo exterior por una barrera invisible, la peste. Esta epidemia, lejos de ser una mera alegoría de una enfermedad física, se convierte en una metáfora de la condición humana y de las fuerzas que amenazan nuestra existencia. La ciudad, encerrada en sí misma, refleja la fragilidad de la civilización y la precariedad de la vida. Los habitantes de Orán, enfrentados a una amenaza común, deben replantearse sus valores y prioridades, revelando así la verdadera naturaleza del ser humano. La lucha por la supervivencia se convierte en una metáfora de la lucha por el sentido de la vida. A través de esta alegoría, Camus nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y con los demás, cuestionando la capacidad del hombre para hacer frente a las adversidades y construir un mundo más justo y solidario. La peste, en última instancia, se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia condición y las fuerzas que nos empujan hacia la destrucción o hacia la regeneración. 4. La peste, un espejo de nuestras sombras. En las calles de Orán, azotada por la peste, se refleja el alma de una sociedad enferma. Camus, con maestría, utiliza la epidemia como un espejo que amplifica y distorsiona los vicios y virtudes humanas. La peste, lejos de ser una simple enfermedad, se convierte en una metáfora del mal que habita en el corazón del hombre, de los miedos que lo paralizan y de las injusticias que lo corroen. A través de los personajes, el autor explora la fragilidad de la condición humana, la lucha por la supervivencia y la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La peste, en este sentido, se convierte en un catalizador que revela las grietas en el tejido social y pone a prueba los valores fundamentales de la humanidad. Más allá de ser una alegoría de una enfermedad concreta, la peste nos invita a reflexionar sobre las pandemias morales y sociales que acechan a nuestra sociedad, como la desigualdad, la intolerancia y la violencia. La novela nos recuerda que el mal no es una entidad externa, sino una fuerza que anida en nuestro interior y que puede manifestarse de diversas formas, desde las más evidentes hasta las más sutiles. 5. El mito de Sísifo, la esperanza en la repetición. La imagen de Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba sin fin, evoca una sensación de absurdo y futilidad. Sin embargo, Camus, en su célebre ensayo, encuentra en este mito una profunda reflexión sobre el sentido de la vida. La repetición interminable de la tarea, lejos de ser una condena, se convierte en una metáfora de la condición humana. Al igual que Sísifo, nosotros estamos condenados a vivir una vida finita, marcada por el sufrimiento y la muerte. Sin embargo, es en la aceptación de esta condición, en la conciencia de la absurdidad de nuestra existencia, donde reside la posibilidad de encontrar un sentido.
La esperanza no reside en un más allá, en una recompensa divina, sino en la propia acción de vivir, de luchar contra lo absurdo. Sísifo, al aceptar su destino, al rebelarse silenciosamente contra los dioses, encuentra una extraña forma de libertad. Su condena se transforma en una oportunidad para dar sentido a cada momento, para encontrar belleza en la repetición. La esperanza, en este caso, no es la ilusión de un final feliz, sino la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de todo. La roca que Sísifo empuja es, en última instancia, una metáfora de la vida misma, una carga que llevamos sobre nuestros hombros, pero que también nos define como seres humanos. 6. El mito de Sísifo, un desafío a la fatalidad. Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba eternamente, encarna la lucha del hombre contra un destino absurdo. Su castigo, lejos de sumirlo en la desesperación, lo convierte en un rebelde. En cada intento fallido, en cada roca que vuelve a rodar, Sísifo reafirma su humanidad, su capacidad de desafiar lo inevitable. Camus ve en este mito una metáfora de la condición humana, marcada por la búsqueda de un sentido en un universo indiferente. La rebelión de Sísifo no es una lucha por cambiar su destino, sino una afirmación de su libertad interior, de su capacidad para dar sentido a su propia existencia. Al aceptar su condena y al mismo tiempo rebelarse contra ella, Sísifo se convierte en un modelo de resistencia, un símbolo de la dignidad humana frente a la adversidad. Su gesto desafiante nos invita a cuestionar las normas establecidas, a buscar nuevas formas de vivir y a encontrar belleza en lo cotidiano. En última instancia, el mito de Sísifo nos recuerda que, aunque estemos condenados a morir, tenemos el poder de elegir cómo vivir. 7. La caída, el abismo de la conciencia. Jean-Baptiste Clamence, el narrador de la caída, es un hombre que ha caído en un abismo moral del que parece imposible escapar. Su relato, una confesión a un desconocido en un bar de Ámsterdam, es un viaje al interior de su alma, una exploración de los recovecos de su conciencia. A través de sus recuerdos y reflexiones, Clamence se enfrenta a sus propias contradicciones y a la hipocresía que ha caracterizado su vida. Su caída no es tanto un evento concreto como un proceso gradual de autodescubrimiento, una toma de conciencia de su propia culpa y de su incapacidad para escapar de ella. La novela de Camus nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y sobre nuestra propia responsabilidad en el sufrimiento del mundo. Al igual que Clamence, todos somos capaces de actos crueles y egoístas, y todos estamos llamados a confrontar las sombras de nuestro pasado. La caída, en este sentido, es una experiencia universal que nos permite crecer y transformarnos. 8. La caída, detrás de la máscara. Jean-Baptiste Clamence, el protagonista de Camus, nos invita a un viaje introspectivo en el que la máscara social que todos llevamos puesta se deshace poco a poco. A través de su confesión, asistimos al desmantelamiento de una identidad cuidadosamente construida, revelando un hombre atormentado por sus propias contradicciones. La caída de Clamence no es solo una metáfora de una crisis personal, sino también una alegoría de la condición humana. Al despojarse de sus máscaras, Clamence nos muestra la fragilidad de la identidad y la dificultad de ser auténtico en un mundo que nos invita constantemente a aparentar. Esta búsqueda de autenticidad, sin embargo, no es un camino fácil, pues implica enfrentarse a nuestros miedos, a nuestras sombras y a la soledad que acompaña a la verdad. La novela de Camus nos invita a cuestionar nuestras propias identidades y a buscar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En un mundo cada vez más fragmentado y superficial, la búsqueda de autenticidad se convierte en una necesidad urgente. 9. Calígula, el poder, un veneno para el alma. Calígula, el emperador romano, es una figura que encarna la perversión del poder absoluto. Su ascenso al trono lo corrompe hasta el punto de la locura, revelando las profundidades oscuras de la psique humana. Camus, a través de este personaje, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y sus efectos devastadores sobre quienes lo detentan. El poder absoluto, lejos de ser una fuente de sabiduría y justicia, se convierte en un veneno que corroe el alma y conduce a la destrucción. La locura de Calígula no es una mera excentricidad, sino una consecuencia lógica de un poder ilimitado que lo ha aislado de la realidad y lo ha llevado a creerse un dios. La obra de Camus nos advierte sobre los peligros del poder y nos invita a construir sociedades más justas y equitativas, donde el poder esté limitado y al servicio del bien común. La historia de Calígula es un espejo en el que podemos ver reflejados los excesos y los abusos de poder que a menudo marcan la historia de la humanidad. 10. Calígula, el vacío existencial del poder. Calígula, el emperador romano, es una figura trágica que busca desesperadamente un sentido a una existencia marcada por el poder absoluto.
Su ascenso al trono, lejos de colmar sus anhelos, lo sumerge en un abismo de vacío y soledad. La muerte de su hermana Drusila, a quien amaba profundamente, desencadena en él una crisis existencial que lo llevará a cuestionar la naturaleza de la realidad y la existencia misma de los dioses. Camus, a través de este personaje, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana y la búsqueda incesante de un significado más allá de la vida material. La locura de Calígula es, en última instancia, una manifestación de su desesperación por encontrar un sentido a una existencia que percibe como absurda. Su historia nos recuerda que el poder, por sí solo, no puede llenar el vacío existencial del ser humano. Al contrario, puede exacerbarlo, llevando a la persona a extremos de crueldad y deshumanización. 11. Los justos, el precio de la revolución. En la obra de Camus, Los justos, asistimos a un grupo de revolucionarios dispuestos a sacrificarlo todo por una causa justa. Sin embargo, la pregunta que subyace en toda la novela es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la justicia? La violencia, la manipulación y la traición se convierten en herramientas necesarias para alcanzar el objetivo revolucionario, ¿pero a qué costo? Camus nos plantea un dilema moral complejo. ¿Es posible alcanzar la justicia a través de medios injustos? ¿La violencia genera más violencia? La obra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la revolución, sobre el papel del individuo en la lucha colectiva y sobre los límites de la ética en tiempos de conflicto. La violencia revolucionaria, lejos de ser una solución definitiva, puede convertirse en un nuevo problema, generando un ciclo interminable de odio y venganza. 12. Los justos, la violencia como espada de doble filo. En las páginas de Los justos, Camus nos sumerge en un dilema moral que ha atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Es justificable el uso de la violencia para alcanzar un objetivo justo? Los personajes de la novela, dispuestos a sacrificarlo todo por una causa revolucionaria, nos confrontan con la difícil cuestión de si los fines justifican los medios. La violencia, en este contexto, se presenta como una herramienta necesaria para derribar un sistema opresor y construir un mundo más justo. Sin embargo, Camus nos advierte sobre los peligros inherentes a la violencia, que puede corromper incluso a los más puros de corazón y generar un ciclo interminable de odio y venganza. La obra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la revolución y sobre las alternativas al uso de la fuerza. ¿Es posible transformar la sociedad sin recurrir a la violencia? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad? 13. El primer hombre, un rompecabezas existencial. El primer hombre de Camus es una novela fragmentaria, un mosaico de recuerdos que nos sumerge en la infancia y juventud del protagonista. A través de sus ojos, asistimos a la construcción de una identidad en un mundo en constante cambio. La obra no ofrece respuestas definitivas, sino que más bien plantea preguntas sobre el sentido de la vida, la relación entre el individuo y la sociedad y la búsqueda de la felicidad. La fragmentación de la narrativa refleja la naturaleza misma de la memoria, que selecciona y reconstruye los acontecimientos de nuestra vida según nuestras propias necesidades y deseos. La novela nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a cuestionar las certezas que hemos construido a lo largo de los años. Al igual que el protagonista, estamos en constante búsqueda de nosotros mismos, de un sentido que nos permita trascender la fragilidad de la condición humana. 14. El primer hombre, las raíces de la identidad. En El primer hombre, Camus nos sumerge en un viaje introspectivo a través de la infancia y juventud del protagonista. A través de sus recuerdos, asistimos a la construcción de una identidad marcada por la ausencia de figuras paternas y por la búsqueda de un sentido a la vida. La infancia, lejos de ser un periodo idílico, se revela como un momento crucial en la formación del individuo, donde se establecen las bases de nuestra personalidad y nuestra relación con el mundo. La ausencia de un padre, en particular, deja una huella profunda en el protagonista, generando en él una sensación de desarraigo y una búsqueda constante de reconocimiento. La novela nos invita a reflexionar sobre la importancia de la infancia en la construcción de nuestra identidad y sobre el impacto que las experiencias tempranas tienen en nuestra vida adulta. Al igual que el protagonista, todos llevamos dentro de nosotros las marcas de nuestro pasado, que influyen en nuestras decisiones y en nuestra forma de relacionarnos con los demás.